Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Es una bendición poderles acompañar, estar con ustedes. Gloria a Dios en esta preciosa hora. Dios bendiga la vida del pastor que tuvo que salir. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya, que Dios use su vida allá donde le tocó estar. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Yo sé que ya está cansado, pero vamos a la palabra. Gloria al Señor. En esta preciosa hora de la tarde, quiero que vayamos a la Biblia. Gloria a Dios. A Génesis, por favor. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 32 de Génesis, por favor. Vamos a leer del verso 22 al verso 28. Gloria a Dios. Del verso 22 al verso 28. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando ya todos lo tengan, den un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra como de forma acostumbrada, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Génesis capítulo 32, versos 22 al 28. Gloria al Señor. Y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Unidos, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta preciosa hora de la tarde estamos delante de tu presencia. Hemos venido para adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Tu presencia se ha sentido, se ha derramado. Tu gloria, Señor, se pasea en medio de este lugar, en medio de tu pueblo. Dios eterno, yo te ruego que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios de la gloria. Y venga, Padre Santo, a liberar, a romper cadenas a través de la palabra. Usa mis labios. Javier Ortega no es nada ni nadie. Es tu Espíritu Santo el que habla a través de mi boca. Pon palabras con poder y autoridad en esta tarde, Señor, y que la palabra pueda, Señor, liberar, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Que tu palabra pueda fortalecer al débil, levantar al caído, en el nombre de Jesús. Y por tu palabra somos libres. Reprendemos en tu nombre precioso todo estorbo del enemigo, todo espíritu contrario, toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque del enemigo. Reprendemos, Señor, la fuerza de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Clamamos la sangre de Cristo sobre este lugar y sobre nuestras vidas en esta tarde, Padre. Que tu presencia se siga derramando, se siga moviendo, que podamos, Señor, percibir tu gloria, que podamos palpar tu presencia, Dios eterno. Que a través de la palabra, mientras el mensaje se comparte, tu presencia esté obrando, esté operando, esté moviéndose en cada vida, en cada corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu palabra somos libres. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. No desmayes, mantente firme en la fe.
Así le vamos a poner al tema: mantente firme en la fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron dispuestos? Un poco de calor, ¿verdad? Un poco de calor, gloria al Señor. Pero así el Señor lo permite, gloria a Dios. Pero le damos gracias a Dios en todo, gloria a Dios. En los capítulos anteriores del libro de Génesis, donde estamos en este momento, gloria al Señor, narra la historia completa de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Y quiero parafrasearle de la manera como yo pueda hacerlo en esta tarde, para que podamos entender un poco más claro acerca de lo que vamos a hablar. Gloria al Señor. Y dice la historia que Isaac tuvo dos hijos, dice, con Rebeca. Y desde que estaban en el vientre de su madre, dice que hubo una lucha, aleluya, a la hora de dar a luz. Gloria al Señor. Y dice que salió primero Esaú. Y luego dice que salió Jacob trabado del calcañar de su hermano Esaú. Gloria al Señor. Cuando estos dos niños crecen y ya tienen una cierta edad, dice que Esaú se volvió muy diestro en la caza, era cazador. Se iba a cazar y él traía a casa y él le hacía guisados a su padre Isaac. Y por eso dice la Biblia que Isaac amaba mucho a Esaú, porque le gustaban los guisos que él le hacía de los animales que cazaba. Por otro lado, dice la historia que Rebeca amaba mucho a Jacob. Amén. Pero un día, dice la historia, cuando Esaú regresaba del campo, cansado y con hambre, dice que se acerca a su hermano Jacob, quien había hecho un guiso. Entonces dice que se acerca a Esaú cansado y le dice a su hermano Jacob: te ruego que me invites o me des o me regales un poco de ese guiso rojo que hiciste. A lo que Jacob le contesta y le dice: si me vendes tu primogenitura, con gusto te daré de mi comida. En la antigüedad, hermanos, la primogenitura, solo así quiero ser breve, la primogenitura era algo muy importante y de mucho valor para los hijos de Dios en la humanidad en el Antiguo Testamento. Representaba algo muy valioso, amén, espiritualmente. Los que nacían primero, o sea, los primogénitos, dice que tenían, dice la historia, el doble de la porción de la herencia, materialmente hablando, por derecho, o sea, porque eran el primero en nacer. Por otro lado, tenía mucho valor porque era la fuerza del hombre, de su primer hijo, o sea, la energía con lo que el hombre, aleluya, había, gloria al Señor, por decirlo así de esta manera, bendito sea el nombre del Señor, que era su primer hijo, era la primera fuerza del hombre. Esa es la forma como lo relata la historia. Por eso dice que tenía mucho valor el primogénito. Y por otro lado, espiritualmente, era el líder, el encargado de que la familia se mantuviera en el pacto con Dios acerca de la obediencia y de los sacrificios, porque ya hacían sacrificios aún antes de que existiera Moisés y que existiera el tabernáculo. Ya desde Abraham se hacían sacrificios. Recuerda cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el capítulo 22 de Génesis. Dice que él sacrificó, o sea que en aquel tiempo ya se hacían sacrificios al Señor, ya se hacían holocaustos. Amén. Entonces, el que nacía primero, el primogénito, tenía esa responsabilidad de llevar, amén, espiritualmente a la familia. Era el líder, el que mantenía a la familia sirviendo al Señor. Era el encargado de que la familia pudiera servir a Dios y mantenerse dentro del pacto, como lo había sido Abraham. Amén. Entonces, cuando Esaú le dice que sí a Jacob, Jacob le da un plato de lentejas, dice la historia. Y Esaú le dice: yo me voy a morir, ¿para qué quiero mi primogenitura? Esaú desprecia de alguna manera
no le toma importancia a la primogenitura y por un plato de lentejas la cambia. Y Jacob ahora por derecho era el primogénito, porque le había cambiado la primogenitura por un plato de comida. Después pasa el tiempo, Isaac ya está grande de edad, está más anciano. Él había perdido la vista, dice la historia que se habían oscurecido sus ojos. Y un día, cuando él ya sintió que le faltaba poco para partir con el Señor, él llama a su hijo Esaú y le dice: hijo mío, yo a lo mejor cualquier momento me voy, así que yo quiero bendecirte. Esa era la costumbre antes, que el padre antes de morir bendecía a su hijo mayor, o sea el primogénito, y gloria al Señor, le dejaba la bendición, y le dejaba la bendición como líder, para que él fuera el que estuviera a cargo, como lo decía anteriormente, de todos sus hermanos y de toda la familia. Si él moría, él quedaba a cargo de su madre, de sus hermanas y sus hermanos. Y le dice: quiero que vayas y que traigas algo de tu cacería, me prepares un guiso de esos que me gustan, para que yo te pueda bendecir. Y la madre de Esaú escuchaba, Rebeca, y corrió con su hijo, al que ella amaba, a Jacob. Por ahí dicen que todos los hijos los amamos igual. A ver, ahorita aquí así es lo que se comenta y se dice: ¿a todos tus hijos los quieres por igual? Y hay gente que dice sí, o hay gente que dice no, quiero más a fulano. Y hay gente que dice no, tienes que amarlos a todos por igual. Pero aquí nosotros vemos que dice que Rebeca tenía preferencia con Jacob e Isaac tenía preferencia con Esaú. Y lo manda de cacería y le dice: ve, tráeme algo de tu casa, tráeme un guiso y yo te voy a bendecir antes de morir. Pero escuchaba a la mamá y fue corriendo y le dijo a Jacob: así ha dicho tu padre, va a bendecir a tu hermano, así que ve corriendo, tráeme un cabrito tiernito y lo vamos a preparar. Y se lo prepara, le hace un guiso como los que le gustaban a Isaac. Y por otro lado, su hermano era velludo, Esaú, y la misma piel de los cabritos dice que la puso en sus brazos de Esaú, le puso las ropas de Jacob, perdón, le puso las ropas de Esaú para que tuviera el olor de Esaú, y engañaron a Isaac. Y por un momento parece que como que estaba fallando el plan, pero al fin lo llevaron a cabo. Isaac termina bendiciendo a Jacob como si fuera el primogénito, aunque el que nació primero fue Esaú. Todo eso es un engaño, hermanos. Por esa parte, Jacob engañó a su hermano, engañó a su papá junto con su madre. Pero pasa el tiempo y cuando esto sucede, Esaú se enoja tanto entonces él viene con la casa, le trae el guiso, y cuando le dice a su padre: ya vine, y dijo: Isaac, ¿quién eres? Y dijo: soy Esaú, tu primogénito. Dijo: no, pues si ya vino y ya lo bendije. Y dijo Esaú: ¿cómo? Entonces se dio cuenta que su hermano lo había suplantado y lloró, dice la historia, que gritó, se enojó y le decía a su padre: ¿acaso ya no hay bendición para mí? Dijo su padre: es que la bendición que era para ti se la di a tu hermano. Ahora él es el líder, ahora tú le servirás a él. Y bueno, se enoja y en su corazón él deseó matar a su hermano Jacob y dijo que lo iba a matar. Pero Isaac y su madre enviaron a Jacob a casa de Labán, dice su tío, y allá vivió 20 años. Y usted en su casa estudia la historia, yo solo estoy parafraseando. Allá vivió 20 años y se trajo 2 hijas de Labán y mucha riqueza que Dios le dio allá. Pero cuando él ya viene de regreso después de 20 años para encontrarse o para regresar a su tierra y encontrarse con su hermano Esaú, él tenía miedo, era lógico, porque había engañado 2 veces a su hermano. Y él sabía que su hermano lo quería matar. Y él sabía que su hermano Esaú se había vuelto poderoso, también era rico. Entonces llega el momento cuando él ya está a punto de encontrarse con su hermano. Y dice lo que nosotros leímos, que ese día en la noche él dejó a sus esposas, sus hijos del otro lado de un vado, a usted de cuenta, un río.
y él se queda de este lado y dice que se le aparece, dice, el ángel de Jehová, dice algunas traducciones, dice, aleluya, se quedó Jacob solo, dice el verso 24, y luchó con él un varón, dice en la traducción que estoy leyendo, hasta que rayaba el alba. En otras traducciones dice el ángel de Jehová, y según la traducción lo va acomodando, pero dice un varón de Dios, dice en otras traducciones, y en esta dice el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué pasó? Dice que tocó el sitio del encaje de su muslo en su cadera y lo descoyuntó para que lo soltara. Mire, hermano, algo tremendo sucede con Jacob. Él tenía una lucha, pero aparte de la lucha que él tenía con ese ángel que se había encarnado, que en este caso era el mismo Señor Jesucristo, y no hay tiempo para que yo le explique con detalle, pero no era un ángel en sí, era el mismo Señor que había tomado un cuerpo, que se encarnó. Pero había una lucha tan tremenda en Jacob porque él estaba temblando por el encuentro con su hermano. Él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía qué le iba a suceder. Entonces él le rogaba al Señor que lo bendijese, dice la traducción. De alguna manera él le rogaba al Señor que le diera la victoria, que lo guardara, que lo iluminara, que él pudiera hallar gracia delante de su hermano, que ese problema no acabara con su vida, porque él llevaba a sus mujeres y sus hijos, y su miedo era que su hermano matara a su familia y se apoderara de todo. Y dice la historia, a mí me llama mucho la atención, porque dice que este varón agarró de tal manera al ángel de Jehová que dice que no se podía soltar. Pero si usted y yo pensamos un momento, si era una divinidad, podríamos decir, si se hubiera soltado, si hubiera querido. Sí estaba encarnado en un cuerpo humano, porque dice era un varón. Si él a lo mejor se hubiera querido quitar a Jacob, sí podía hacerlo. Pero no lo hacía porque él quería comprobar la tenacidad de Jacob, hasta dónde Jacob estaba dispuesto a llegar por su bendición, por su liberación, por su victoria. Hasta dónde Jacob estaba dispuesto a pelear, a resistir. Entonces el varón de Dios, el ángel de Jehová, por eso él intentaba quitárselo como un humano normal. Pero él solo dejaba a Jacob pelear a ver hasta dónde él resistía, hasta dónde él estaba dispuesto a pelear. Y dice, el varón le decía, suéltame porque raya el alba. Dice, el ángel o la figura divina no soltó a Jacob porque éste se aferró con determinación inquebrantable, fruto de su desesperación y necesidad de una bendición, antes de enfrentarse a su hermano que había estado tan enojado que le había dicho que le iba a matar. Y dice, aunque el ángel le dislocó la cadera a Jacob para mostrar su poder, la lucha de Jacob simboliza la persistencia humana en la fe y en la gracia divina que se somete a la insistencia del creyente. Es decir, lo que simboliza lo que hacía Jacob, lo que hizo que Jacob se mantuviera agarrado del ángel, abrazado del ángel, fue la necesidad que él tenía de Dios. Jacob reconoció que necesitaba al Señor para enfrentarse a su hermano, que necesitaba a Dios para enfrentarse a los problemas que eran consecuencia de su pecado, porque era pecado lo que había hecho, hermano. Aunque terminó en una bendición porque lo bendijo su padre, pero él engañó, defraudó, suplantó. El engaño es mentira y la mentira no es de Dios. Dice Apocalipsis que los mentirosos, dice 21:8, no heredarán el reino de Dios. O sea, Jacob sí había pecado y las consecuencias eran que había hecho enojar a su hermano de tal manera que lo quería matar.
Ahora, ¿cómo él remediaba este asunto? ¿Cómo él podía enfrentar a su hermano y que no le sucediera nada a él y a su familia? Solamente bajo el favor de Dios. Así que lo que él pedía era el favor de Dios. Él luchaba por el favor de Dios. Era tan grande su angustia que aunque él sentía dolor en su mano, en su brazo, aunque había pasado tiempo y él luchaba con aquel varón, él no lo soltaba hasta que recibiera lo que él necesitaba, la bendición y la victoria. Él se aferró de tal manera que no le importó los dolores, los calambres, la angustia. Y el ángel lo dejaba que luchara para ver qué tanto estaba dispuesto a hacer. Los puntos claves del enfrentamiento, dice, la persistencia de Jacob. Jacob declaró: no te dejaré ir si no me bendices, negándose a soltarlo incluso estando herido. Significado: la lucha representa un encuentro espiritual más que físico, donde Jacob, conocido por ser un manipulador, dice este comentarista, porque es así, él manipuló a su hermano para quitarle la primogenitura en primer lugar. Después lo manipuló a su padre para que le diera la bendición que era para su hermano. Qué tremendo lo que hizo. Dice, mire, voy a seguir. Lucha con Dios y prevalece al reconocer su necesidad que tenía de Dios. Él permanece allí firme porque él no quería enfrentarse a su hermano si no recibía una respuesta de Dios. Él sabía que era el mismo Señor que estaba ahí. Y el propósito del ángel, dice, el objetivo del varón que estaba allí no era perder, o sea, el objetivo del ángel que estaba ahí no era de perder la batalla, sino de ver qué tanto Jacob quería su bendición. Y dice, aleluya, quería, dice, probar el ángel la tenacidad de Jacob, marcando la diferencia y cambiándole el nombre al terminar o salir vencedor. El momento del amanecer, el ángel pidió ser liberado, le decía: libérame, suéltame, porque amanece, porque aclara, indicando que el encuentro divino debía de terminar antes que la luz del día revelara la escena, o sea, que se viera lo que estaba sucediendo o saliera a la luz todo lo que había hecho Jacob. Dice, simbolizando el fin de la noche, o sea, de la oscuridad en la que Jacob se encontraba espiritualmente. El temor o el miedo que tenía Jacob representa tinieblas. Cuando una persona tiene miedo, está atemorizada. Cuando una persona está frustrada, cuando una persona la está matando la incertidumbre y cae en depresión, esa persona está, su corazón en tinieblas, su vida, su alma no es libre. Entonces dice, aleluya, que la luz del día que venía simbolizaría para Jacob la liberación de su corazón, de su alma, de esas cadenas que tenía él de miedo por el pecado que él había hecho o había cometido. La herida en la cadera le recordó a Jacob para siempre que su dependencia de Dios, porque él sí venció, pero terminó lastimado. Sí ganó la batalla como humano, pero él terminó lastimado. Eso demuestra que él necesitaba depender de Dios de todos modos, que seguía siendo humano a pesar de su victoria. Entonces, hermanos, así como Jacob se enfrenta con el ángel y lucha de tal manera que no lo hacía desistir nada, eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios busca de cada hombre y de cada mujer en la historia del cristianismo, en cada iglesia, en cada rincón donde hay hombres y mujeres peleando por su bendición, donde hay hombres y mujeres luchando por sus hijos, luchando por su vida, por su salvación, luchando contra una enfermedad. ¿Cuánta gente hoy en día vive atemorizada? ¿Cuánta gente hoy está triste, afligida?
Porque en su casa hay problemas, en su vida hay problemas, en sus hijos hay problemas. Pero así como Jacob no desistió, así como Jacob no soltó al ángel, usted y yo no debemos de soltar la palabra del Señor. Dele un aplauso a Cristo Jesús. No deberíamos ni debemos. A lo mejor sí fue duro los minutos o el tiempo que pasó, las horas. Fue angustiante, hermano. Pero él necesitaba de Dios para poder vencer. ¿Cuántos aquí necesitamos la presencia de Dios? ¿Cuántos creemos que sin el Señor no vamos a poder, hermano? ¿Cuántas luchas se está enfrentando la iglesia de hoy en día, o nosotros que somos la iglesia? ¿Cuántas luchas enfrentas en tu casa? ¿Cuántas luchas enfrentamos aún nosotros mismos en nuestra carne, hermanos? Dejando a un lado todas las luchas que tenemos con los hijos, con la madre, el padre, el trabajo, con el dinero. ¿Cuánta gente hoy a lo mejor entra a su casa, abre su refri si es que tiene, y ve que no hay nada para comer y tiene hijos? ¿Cuánta gente está orando por su hijo que no sana y regresa de la iglesia y lo ve que sigue igual? Y dice: ¿qué pasa, Señor? ¿Estás conmigo? ¿No me escuchas? Pero aparte de esas luchas, ¿cuántos luchamos todavía interiormente contra la carne todos los días? En Gálatas 5:16 dice, y el 17, dice que tenemos una lucha contra la carne. Dice: la carne y el espíritu tienen una lucha viva, porque la carne mira lo de la tierra, lo humano, lo físico, lo de abajo. La carne quiere todo lo de este mundo, pero dice que el espíritu mira hacia arriba, y ambos se oponen entre sí, dice, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Cuánta gente está luchando hoy que no puede dejar la pornografía? ¿Cuánta gente está peleando y luchando porque no puede dejar el vocabulario que obtuvo en el mundo? Los malos pensamientos, el enojo. ¿Cuánta gente está luchando porque no puede dejar la ira? Porque hay una lucha interna, hermano. Esa era la lucha interna que tenía Jacob. Era más fuerte la lucha interna que tenía que la lucha que tenía con el ángel. Por eso él no estaba dispuesto a soltar al ángel de Jehová si no lo bendecía, a pesar de que era duro, hermanos. Para nosotros es algo tremendo. Si nosotros nos metemos a la historia, nos damos cuenta que también necesitamos ser perseverantes como lo fue Jacob. Que esa misma perseverancia de Jacob la necesito yo, la necesita la iglesia. Que no vamos a poder lograr los objetivos, que no vamos a poder nosotros ver las victorias si no permanecemos firmes en la fe. La fe de Jacob lo mantuvo firme a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la aflicción. Él no soltó al ángel hasta que recibiera su bendición. No vamos a soltar la palabra, no vamos a soltar la promesa, no vamos a desistir, no vamos a dejar de adorar a Dios hasta que veamos la respuesta de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Por eso dice la historia que le dijo el Señor: has vencido. Le dijo: has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. ¿Por qué le dijo con los hombres? Porque tuvo luchas con su hermano y venció. Tuvo lucha con su tío Labán y venció. Si usted lee la historia, cuando él estuvo con su tío Labán, su tío le cambiaba el sueldo muchas veces y le ponía condiciones, y Dios de todo modo terminaba bendiciendo a Jacob. Y cuando él peleó, ¿por qué dice con Dios? Porque era el mismo Señor en un cuerpo humano el que estaba allí viendo qué tanto
luchaba Jacob por su bendición. Hay muchos cristianos a veces que con tantito tiramos la toalla, hermanos. Tirar la toalla significa dejar a Cristo. Hay mucha gente cristiana hoy que no está dispuesta a sacrificar nada, que no está dispuesto a soportar la aflicción, que corren y huyen antes de ver la gloria de Dios. Tal vez está a punto de derramarse la bendición cuando agarran camino y retroceden. ¿Cuánta gente ha estado a punto de recibir lo prometido y la bendición se ha quedado en el aire? No la han podido recibir porque no están dispuestos a soportar. Este hombre es un mensaje para nosotros. Dice: has vencido. Se imagina que él peleó, estuvo abrazando al mismo Cristo en un cuerpo humano antes de que viniera a la tierra Jesús. Varias veces se apareció Jesús en el Antiguo Testamento. En el capítulo 19 de Génesis, usted lo puede ver también, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice Abraham que 3 varones se pararon frente a su casa y los invitó a comer. El Señor comió en la casa de Abraham, ahí los tuvo debajo de un árbol, en la sombra les prepararon comida. Y luego dice que después de comer, ahí fue donde le dio la promesa el Señor y le dijo que Sara tendría el hijo de la promesa. Después dice que se fueron hacia Sodoma y dice la historia que los dos ángeles, dice, caminaron hacia Sodoma y Gomorra, pero el Señor ahí se quedó platicando con Abraham. Y después de que terminaron de platicar, dice, se fue Jehová, dice, y regresó Abraham a su casa. Iban 2 ángeles, también estaba el Señor. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le pudo ver jamás, porque Él es espíritu. Y si dice que Dios no se puede ver el Señor, entonces ¿a quién miraban? Pues al que es la imagen de Dios. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Quién se aparecía en el Antiguo Testamento? No era Dios, era Jesucristo. En el capítulo 5 de Josué estaba en la guerra el pueblo de Israel. Y dice que de pronto, así en la parte alta, vio Josué un varón que estaba con una espada desenvainada y corrió hacia él. Y le dijo: ¿eres de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Y el varón le contesta y le dice: no, más bien soy el príncipe de los ejércitos celestiales. Y dice que Josué se tiró de rodillas allí y quitó la sandalia de sus pies, porque era el lugar santo. El mismo Señor estaba parado frente a él con una espada desenvainada. Dele un aplauso al Señor. ¡Oh, aleluya! Estaba frente al mismo Señor que hizo los cielos y la tierra. Maravilloso, hermano. Yo siento algo tremendo cuando hablamos de estas cosas, porque como esos hombres del Antiguo Testamento, sin saber, vieron a Dios, vieron a Cristo. ¿Cuántos años, miles de años antes de que Jesús viniera y naciera en el vientre de María? Ya estos hombres lo habían visto, hermano. Y esas y otras veces más. Por eso cuando dice: has luchado con los hombres y con Dios, es porque había estado luchando con Cristo allí, hermanos. Qué cosa tan maravillosa. Y Dios le dio la oportunidad de ver su bendición. Él vio la capacidad de Jacob. ¿Por qué Dios permite que Esaú no fuera el primogénito y le quitaran la primogenitura? Porque Dios sabía, escuche lo que le voy a decir, Dios sabía que Esaú no iba a poder cumplir como líder y como primogénito, porque al final él tomó mujeres de las que su mismo padre le había dicho: no tomes de esas mujeres de los enemigos, de los filisteos, la gente de los cananeos. Y fue lo primero que hizo. A veces nosotros pensamos y decimos: ¿por qué Dios lo permite? Dios no hizo a Esaú, o no lo formó en el vientre a Esaú
rebelde, desobediente. No, Dios no hace a nadie desobediente y rebelde. El Salmo 139 expresa cómo Dios forma nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Dice que todo está escrito ya en un libro, cómo va a ser nuestra nariz, nuestros ojitos, nuestras cejas y nuestro bigote, nuestro pelo. A los cuantos años voy a tener poco pelo. Amén. Todo el Señor ya lo tiene escrito en un libro, dice el Salmo 39. Pero en el asunto de la obediencia Dios no se mete. Pero Él, como es Dios, Él sabe que después de cuántos años, si el hombre va a obedecer, si el hombre va a servir o no le va a servir. Eso ya Dios lo sabe. Por eso, como Dios sabía que Esaú no le iba a servir y no iba a ser obediente, por eso Dios permitió que hubiera este tipo de cosas: engaño, fraude. A Dios no se le escapó de las manos. Él lo permitió para que el que sí iba a obedecer quedara como primogénito, en este caso fuera Jacob. Y cuando él lucha con el ángel, dice el verso 26, mire, le quiero leer desde el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice, tocó el sitio del encaje de su muslo, o sea, descoyuntó el muslo. Esto le pudo haber provocado mucho dolor, para ver si así lo soltaba. ¿Cuántas veces Dios va a permitir en tu casa dolor, aflicción, angustia? ¿A cuántos en nuestros hogares Dios permite muchas veces que hasta nuestros hijos a lo mejor se rebelen? Los hijos que hemos instruido con amor, con paciencia desde chiquito, y llega un momento en el que el Señor va a permitir que alguno de los hijos se rebele, que haya una enfermedad. Dios va a permitir problemas que causen dolor en nuestra vida, porque Dios quiere comprobar que aún en el dolor nosotros nos vamos a mantener firmes en la adoración, así como lo hizo Jacob. Que nosotros nos vamos a mantener firmes en la alabanza, en el servicio. Nosotros nos vamos a mantener fieles a Dios aún lo que esté pasando en nuestra vida. Cuando hombres y mujeres suben al altar y agarran el micrófono para cantar, para predicar, no es porque ellos no tienen problemas, sino porque en medio de los problemas hemos aprendido a adorar a Dios. En medio de la aflicción hemos aprendido a darle la gloria a Dios. En medio del problema hemos aprendido a arrodillarnos y a decirle: gracias, Señor, gracias porque eres bueno. Aunque muchas veces no lo entendemos, pero Dios nos ve que aún en el dolor tenemos, aleluya, ese ánimo. Jacob tal vez ya estaba en sus brazos con dolor. Tal vez Jacob decía: ya mi cuerpo no resiste, pero no me has dado mi bendición. A lo mejor Jacob ya su corazón ya se derretía y su cuerpo estaba a punto de caer. Pero él decía: yo no he recibido la respuesta. Tal vez a veces sientes que ya no tienes deseo de venir, ya no tienes fuerza para venir a la iglesia, pero dices: Señor, no he recibido lo que te he pedido, no he recibido la respuesta, mi bendición no llega, no tengo fuerza, pero voy a ir al culto. Siento que no voy a poder, pero aún así voy a pasar, Señor, voy a adorar. Me voy a postrar y voy a levantar mis manos y voy a decir: Dios es bueno, aunque no he visto tu bendición, no he visto la respuesta en mi casa, no he visto la respuesta en mis hijos, no he visto la respuesta en mi trabajo, en mi negocio, no he visto la respuesta en la enfermedad que me agobia, o en la enfermedad que atacó a mi hijo, a mi hija o a alguien de la familia. Pero tú te aferras y dices: yo creo que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Yo creo que tú vas a cumplir. Por eso me voy a sostener firme. Por eso, aunque ya no tenga fuerza, yo voy a permanecer. Dele la gloria al Señor. Porque esto es para todos, hermano. Todos los que estamos aquí en algún momento sentimos que nuestras piernas se aguadan y decimos: Señor, no puedo. A veces salgo de Pijijiapan y digo: Señor, y vengo llorando agarrado del volante. A veces he querido estacionarme a la orilla de la carretera y gritar y desahogarme y decir: Señor, siento que no puedo, pero no he visto tu respuesta, no he recibido, Señor, lo que yo te he pedido. Por eso me voy a mantener en la promesa, a pesar de que el dolor me consume.
Sientes los cuchillazos en tu corazón cuando las cosas no salen como tú quisieras. A lo mejor Jacob se arrepentía y decía: ¿para qué lo hice? Hoy no tendría que estar con miedo pensando que mi hermano va a matar a mis hijos y me va a matar a mí también. Pero ya las cosas ya estaban hechas, las consecuencias estaban encima de él. Y no le quedaba más que dar todo para conseguir la victoria. Dios está dispuesto a bendecirnos, hermano. Dios está dispuesto a llevarnos al cielo. Su propósito es llevarnos al cielo. Por eso Él dijo: yo fui a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él se comprometió a llevarnos, Él se comprometió a tener un lugar para ti. Pero Él quiere ver que tanto estamos dispuestos a pelear por esa bendición. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Porque el salmista decía en el Salmo 27:4, él decía: una cosa yo le he demandado a Jehová, una cosa yo le he pedido al Señor, y esta buscaré, allí voy a permanecer en esta petición. Y no le decía: yo te pido $1,000,000 de pesos. Él le decía: que esté yo en la casa de Jehová, que aún en las dificultades yo permanezca firme en la adoración, en el culto, en la alabanza, que yo esté en tu presencia, a pesar de que no vea todavía el milagro, a pesar de que todavía no vea la respuesta. Pero yo le he pedido una cosa al Señor: estar en su casa todos los días de mi vida. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero esas tinieblas tienen que retroceder. Y nosotros tenemos que recibir la victoria. Los grandes hombres de Dios que vieron grandes victorias, y la gloria de Dios sobre ellos fue tremenda. Primero ellos tuvieron que adorar en la angustia y en el dolor. Y siempre recuerdo la historia de Pablo y Silas. Pablo es uno de los hombres en la historia de la iglesia, hermanos, de los más sufridos como apóstol, como siervo de Dios. Pero también fue uno de los perseguidores más sanguinarios de la historia de los cristianos. Pero cuando a él le tocó sufrir, hermano, él demostró todo. Él demostró que en verdad estaba dispuesto a pelear por su salvación. Necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Hoy la humanidad necesita reconocer la necesidad que tiene de Dios. Como cristianos necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Dice que el apóstol Pablo en Filipo, dice que lo encarcelaron. Primero lo azotaron mucho, dice, a Pablo y a Silas, por haber liberado a una muchacha de un espíritu de adivinación, dice el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y dice que los metieron allá en lo más profundo de la cárcel. Estaban atados los pies y las manos, su espalda sangrando, sentados en su misma sangre sin poder moverse. Ya me imagino, no podemos imaginarnos el dolor de estos hombres, la angustia y la aflicción, que aún sentados en su misma sangre, ellos no renunciaron, sino que cantaron. Y eso es lo que Dios espera de la iglesia, de nosotros. Que a pesar de que tu corazón esté llorando, sangrando, podamos levantar nuestras manos. A lo mejor podamos hacer lo que hacía Pablo y Silas, que pudiera ser lo que cantaban ellos. Gracias, gracias Señor, que cantaban. Gracias mi Señor. No es para cualquiera darle gracias a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. A lo mejor ellos esperaban bendición por haber sanado al enfermo, pero ellos recibían persecución. Tal vez nosotros a veces esperamos bendición porque estamos viniendo a la iglesia. A veces ayunas 3 días, 7 días y esperas que todas las cosas te van a salir bien, y te viene un gran problemón.
así les venía a los apóstoles. Pero aún en medio del dolor ellos podían alzar su voz todavía y cantar. Y oraban, dice, y los oían los presos. Ellos estuvieron dispuestos, hermanos, a adorar a Dios no solo en las buenas, sino en las malas, para lograr su objetivo, llegar a la Nueva Jerusalén. El objetivo principal para usted y para mí, para todo hombre y mujer y para todo creyente, es llegar a la Nueva Jerusalén. Ese es el primero, la salvación. Y en segundo lugar, las victorias en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras familias. ¿Quién no está peleando hoy por una bendición en su casa? ¿Quién no está peleando hoy por la liberación de un familiar, por la sanidad de alguien en tu casa o de tu mismo cuerpo? ¿Cuántos lloran cuando ven que no ha sucedido nada? Eso es para todos. Eso es para todos, hermanos. Pero necesitamos el valor de estos hombres que pudieron levantar las manos y darle gracias a Dios en medio de la aflicción, para obtener la bendición de Dios. Dele el aplauso a Jesús. En la historia del Antiguo Testamento, muchos son los hombres y mujeres que tuvieron que pelear para que pudieran recibir su bendición. No fue fácil. No fue fácil, pero ellos se mantuvieron firmes. Esa es la fe. Esa es la fe con obras, hermano. Necesitamos fe con obras, demostrar de que tenemos fe, pero no con palabras, sino con hechos. Ellos demostraron con hechos que tenían fe. Abraham demostró con hechos que tenía fe. Dios le pide a su hijo que lo sacrifique y él estaba dispuesto a sacrificarlo. Hizo todo lo que Dios le dijo y estaba con el cuchillo para cortar su garganta de su hijo. Esa es la fe con obras. Estaban dispuestos a llegar hasta la última instancia con tal de ver la bendición de Dios. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, deja tu familia, deja todos tus costumbres, tus seres queridos, y agarra solo tu mujer. Y se fue, dice. Y no le dijo el Señor: mira la ciudad o el lugar donde vas a vivir. No le mostró a dónde iba, solo le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero camina, ¿por dónde? Por el desierto. Y muchas veces a nosotros nos manda a caminar por el desierto también, para ver si estamos dispuestos. Dios, cuando te llama, hermano, no te llama y te pone todo en una charola de plata, así como dice, ¿verdad? La mayoría de los que tienen negocios prósperos, ¿cómo han empezado, hermanos? De la nada, de cero. La mayoría de los matrimonios que tienen una casa bonita, hijos que son profesionistas, han empezado de la nada, de cero. Han sufrido primero. Cuando Dios nos llama, hermanos, nos mete en el desierto para ver si estamos dispuestos a sacrificarnos para obtener la victoria, para obtener la bendición. Y los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por el desierto, no una vez, muchas veces. Lea la historia de todos, hermano. Lea la historia de Moisés. Caminó por el desierto. El desierto significa la angustia, la aflicción, los problemas, lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que, hermano, te hace angustiarte, lo que te hace que no sientas fuerzas, que no puedes mantenerte de pie. Pero cuando nosotros, aún en la aflicción, no renunciamos a Cristo, no renunciamos a la obra, no renunciamos a Dios, es seguro que nos va a pasar como a Jacob. Y le dijo el ángel de Jehová: ya no será más tu nombre Jacob, que significaba el que sale trabado del calcañar, así literal, o el que engaña. Eso significaba o significa el nombre de Jacob, el engañador. Y Dios le cambia el nombre y le dice: ahora te llamarás Israel, tu nombre será Israel, padre de muchedumbre. Tiene un nuevo comienzo. Dios le da un nuevo comienzo a este hombre.
decir, Dios olvida todo lo que hizo, su pecado, porque Él sacrificó todo para obtener la bendición. Y Dios le da la bendición, le cambia el nombre y le da un nuevo comienzo. Ahora ya no como el engañador, sino como el padre de muchedumbres. La bendición estaba con Israel. ¿Queremos un nuevo comienzo? ¿Queremos que Dios cambie las cosas en nuestra vida, en nuestro hogar? No vamos a desistir, no vamos a renunciar, no vamos a retroceder. Nos vamos a mantener firmes en la fe, nos vamos a mantener firmes en la palabra y nos vamos a mantener firmes en la promesa. Ponte de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Es un mensaje breve, pero muy importante. Muy importante. Yo no sé cuáles son tus luchas, hermano. Tú conoces tus luchas, tus tribulaciones, tus necesidades, tus aflicciones. Pero hoy el Señor te dice: pelea. Pelea por tu bendición, lucha, no desmayes, resiste. Aguanta. No te desanimes. Por eso Dios le habló a Josué y le dijo: yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Solo los valientes entrarán al reino de los cielos. Solo los valientes obtienen la promesa. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Jacob se mantuvo valiente a pesar de lo difícil que fue. Necesitamos pelear la bendición. Necesitamos reconocer que tenemos una necesidad enorme de Dios para poder ganar la victoria. Jacob sabía que sin la bendición de Dios él no iba a poder. Él no iba a poder. Por eso él no estuvo dispuesto a soltar al ángel de Jehová. Él dijo: pase lo que pase, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo. Y Dios le dio la bendición. Era el mismo Señor que estaba allí porque Él mismo lo bendijo. Un ángel no puede bendecirte, pero Dios sí puede bendecirte. El mismo Señor estaba allí y Él lo bendijo. Él lo bendijo, hermanos. No nos desanimemos, sigamos peleando por ese hijo, esa hija que hoy nos saca las canas verdes, que hoy nos hace llorar. Por ese hijo que te ha hecho llorar por las noches y que has sentido como que un cuchillo atraviesa tu corazón cada vez que te desobedece y cada vez que se vuelve a la rebeldía y cada vez que se vuelve al mundo, que sentimos que ya no podemos más. Esa enfermedad por la que has orado y has ayunado y no se ha ido. Ese problema en tu casa con tu esposo, con tu esposa. Ese problema que tanto te agobia. Esa necesidad económica que te aflige. Que no encuentras un trabajo estable. Que los negocios que has intentado emprender no te han funcionado. Todo se derrumba. Aún en medio del dolor, mantente firme. Aún en medio del dolor, mantente firme. Sadrac, Mesach y Abednego no renunciaron a Dios a pesar de que el horno había sido calentado 7 veces más. Ellos estuvieron dispuestos a morir antes de retroceder. Y Dios los libró del horno de fuego. Allí estaba el ángel de Jehová. Allí estaba el Señor caminando en medio de ellos en el horno de fuego. Y dice la Biblia que ni un cabello de su cabeza se quemó. Ellos no olían a humo. Aleluya, sus ropas no olían a humo. Nada pudo hacer el fuego a estos hombres, porque ellos estuvieron dispuestos a ser quemados antes de renunciar. Daniel estuvo dispuesto a morir en la boca de los leones y ser despedazado antes que renunciar a su Dios, antes que renunciar a las promesas, antes que renunciar a su fe. No renuncies a tu fe, no renunciemos a nuestra fe. Peleemos hasta el final, hermanos. En su momento Dios nos va a dar la victoria. Dice que el que se humilla, Él lo exalta a su tiempo. Llora allí delante de Él si tienes que llorar. Derrama tu corazón delante de Él. Y dile: no puedo, Señor. Sin ti no puedo. Si tú no me das fuerza, si tú no estás conmigo, dile: yo no voy a poder lograrlo. Dile: Señor, pase lo que pase, dile, pase lo que pase, yo voy a mantenerme firme.
Pase lo que pase, dile: Señor, no me voy a alejar. No te voy a soltar si no me bendices. Dile: no te voy a soltar si no haces la obra en mi familia, en mi casa, en mi vida, en mi ministerio. Te necesito. Dile: reconozco que tengo necesidad de ti. Dile: reconozco que hoy más que nunca tengo necesidad de ti para llegar a la meta final. Díselo con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón en esta tarde: necesito tu presencia. Necesito tu presencia para vencer. Oh, aleluya. Díselo con toda tu fuerza, con toda tu alma. Necesito ver la victoria. Dile: necesito ver la victoria. Necesito ver la victoria. Es verdad que he pecado, Señor, dile, pero hoy, dile: reconozco mis errores. Reconozco mis errores y te pido perdón. Dile: te pido perdón porque yo sé que también tengo la culpa. Dile: yo sé que también son las consecuencias de mi pecado, así como lo fue en Jacob. Pero al igual que él se mantuvo firme hasta el final, yo me mantendré firme. Yo me mantendré firme, no voy a desistir. No voy a desistir. Díselo con todo tu corazón. No voy a desistir. Así como Jacob vio la victoria, así como Jacob terminó bendecido, así como Jacob terminó siendo padre de muchedumbres, así, Señor, yo sé que harás conmigo. Así yo sé, Señor, que tu bendición reposará sobre mi vida y sobre mi casa. Extiende tu mano de poder, Espíritu Santo. Extiende tu gloria sobre esta iglesia. Glorifícate sobre cada vida en esta hora. Glorifícate sobre cada corazón. Mira, Padre, la necesidad. Mira la aflicción en mis hermanas y mis hermanos. Mira la angustia por la que está pasando, Señor, mi hermana, mi hermano que hoy viene a tu presencia. Mira, Padre celestial, las lágrimas que mi hermana derrama de día y de noche. Mira, Señor, lo difícil que ha sido estos días. Dile: mira, Señor. Llora delante de Él. Llora y dile: Señor, no siento fuerza. Dile: no siento fuerza. Dile: no siento fuerza para seguir, pero yo sé que estás aquí. Dile: yo sé que estás aquí. Dile: yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. No siento fuerza, pero yo sé que estás aquí para ayudarme. Dame la victoria en este proceso. Dile: dame la victoria. Dame la victoria, Señor, en este momento difícil. Mira, Señor, no puedo con mi familia, no puedo con mis hijos. Dile: no puedo con este problema, pero yo sé que con tu fuerza, yo sé que con tu poder sí voy a vencer. Yo sé que con tu poder sí lo voy a lograr. Oh, Señor, yo sé que aunque sea grande el problema, más grande es tu poder, más grande es tu gloria, Señor. Más grande es tu misericordia. Aleluya. Dame la victoria. Dile: dame la victoria. Dame la victoria. Dame la victoria. Dame la victoria. En tu nombre somos más que vencedores. En tu nombre somos más que vencedores. Díselo, díselo: en tu nombre somos más que vencedores. Hoy me aferro a tu palabra. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy me aferro a la fe. Hoy me aferro a Cristo Jesús. Hoy nos aferramos al Señor. Hoy nos aferramos a papá. Hoy nos aferramos a Él. Él no falla. Nosotros le hemos fallado, pero Él no va a fallar. Él nunca va a fallar, mi hermano. Él jamás va a fallar. No dudemos de Él. Confiamos, pero también caminamos. Creemos, pero también hacemos la obra. Tenemos fe, pero vamos avanzando en el nombre de Jesús. Vamos avanzando. Llora, llora, levanta tus manos y dale gracias. Levanta tus manos y dile: Señor, mira este problema, esta enfermedad. Díselo, levanta tus manos y dile: Señor, yo siento que yo no puedo sin tu fuerza. Dile:
Dile, yo hasta aquí nada más, no puedo más, pero yo sé que tú sí puedes. Díselo, díselo con tu corazón. Dile, yo sé que tú sí puedes. Y no voy a dejar de confiar ni de creer aunque no tenga fuerza. Díselo. Porque yo sé que tú estás trabajando en mí. Díselo, porque yo sé, he entendido ahora. Hoy hay poder. Dile, yo ahora creo en tu palabra. Yo sé que tú no me vas a dejar, que tú me darás la victoria. Aunque siento que no puedo, pero yo sé que tú me sostendrás. Díselo. Trae la liberación que estoy esperando para mi cuerpo. Dile, para mi cuerpo, para mi ser. Necesito la liberación, necesito la sanidad, necesito ver tu mano de poder. Dile, necesito ver la victoria, Señor. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Dile, porque yo, Señor, me puedo soltar, pero tú, tu mano de poder no me suelta, Señor. Dile, no me sueltes por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo amado Jesucristo. Dile, no me sueltes. Extiende tu mano y sosténme. Sostén a tu iglesia. Sostén a tus hijos. Mira cuántos siervos, siervas, Señor, hoy están siendo afligidos. Hoy son perseguidos. Hoy están pasando por tiempos de desierto. Pero hoy, Señor, tu pueblo se aferra a la palabra. Hoy tu pueblo se aferra a la promesa. Hoy nos aferramos a tus promesas y creemos y confiamos de que tú nos darás la victoria y que todo, Señor, será de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte. Dile, reconozco, Señor, la necesidad de ti. Eso es lo que necesitaba Jacob, reconocer que sin Dios no lo iba a lograr. Por eso él estuvo dispuesto, aún en el dolor, a mantenerse firme. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Mientras no veamos que ya llegamos allá con el Señor, mientras no veamos que Dios ya resolvió el problema, que Dios no ha sanado la enfermedad, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no nos rindamos, hermano. Peleemos por nuestra bendición como lo hizo Jacob. Amén. Ánimo, iglesia. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Dios te bendiga de una manera muy especial. Yo sé que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre quiere hablarnos, hermano. Solo hay que estar atentos y abrir nuestro corazón, porque sabemos que somos la persona a la que Dios le está hablando. Sabemos que somos la iglesia, que somos el alma que necesita la palabra para poder vencer. Y que esta palabra, hermano, nos lleve a ver la victoria. Sea cual sea el problema, la aflicción o la necesidad que estés pasando. Sea cual sea tu dificultad, tu desierto. Si te mantienes y nos mantenemos firmes en la palabra, como lo fueron los siervos de Dios, también tendremos la victoria como ellos la tuvieron. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Alguien diga amén en esta tarde. Alguien diga amén en esta tarde. Veremos la gloria de Dios. Dios te bendiga. Ánimo, iglesia. Seguimos adelante. Les recuerdo sus oraciones. Vamos a regresar a Chiapas esta semana, si Dios permite. No sé si mañana o el martes. Y estaremos regresando próximamente. No estamos seguros de la fecha. Tengo una campaña el 27 de marzo en Ixtepec. Les ruego que oren por mi vida, por mi familia. Porque así como usted es atacado y tiene problemas, también todos tenemos problemas. Y necesitamos orar unos por los otros. Así que yo les animo, hermanos, no desmayemos, que la palabra quede grabada en el corazón y nos aferremos con fuerza a la palabra. Amén. Ánimo, Dios les bendiga. Dejo el lugar con mi hermano que, aleluya, lleva el programa en esta tarde. Aleluya. Y ore por su pastor, porque me dijo que iba a estar predicando por allá por Huatulco. Fue a arreglar un asunto y me dijo que por allá iba a estar predicando. Así que ore por su pastor también. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Amén, hermanos. Escuchamos la palabra, ¿verdad? De Jacob, dice: